La historia de Roma pasa a intervalos regulares entre la mayor grandeza y la más triste decadencia y crisis política. Esto es lo que había pasado desde tiempos de la crisis de la República. Y si bien a partir de la instauración del imperio hay un gran periodo de grandeza, esta grandeza eventualmente cae y se destruye en lo que se llama la crisis del siglo III. Esta crisis es un constante recambio de emperadores que ascienden y caen, y representa no solamente un momento de caos político, sino también la ruptura completa del modelo tradicional del imperio. Esto era el principado, según el cual el emperador era un primus inter pares, y más allá de ser la persona más poderosa de Roma, también tenía limitaciones y obligaciones. Este modelo se rompe, y cuando Roma emerge después de la crisis del siglo III, con el ascenso de Diocleciano, el emperador de Roma ya no era más un primus inter pares, sino que ahora era un dominus. El dominus no solo tenía poder de vida y muerte sobre todos en el imperio, sino que aparte era el garante de la paz y la estabilidad. Y entonces, lo único que se requería de él era que defendiese las fronteras imperiales. Diocleciano, que asciende al trono imperial en el año 284, se da cuenta de que no puede cumplir él solo con este mandato, no puede defender todas las fronteras imperiales solo, y entonces nombra a un compañero. Surge de esta manera la diarquía, ascendía al trono junto a Diocleciano el emperador Maximiano, quien se iba a encargar del occidente imperial, mientras que Diocleciano se iba a encargar del oriente. Maximiano se da cuenta de que él tampoco puede hacer frente a todas las amenazas del occidente imperial solo, y entonces delega parte de su poder en un César, en un heredero imperial con rango de emperador. Diocleciano reconoce que esto es una muy buena idea y también nombra a su propio César. Se establecía de esta manera la tetrarquía, el gobierno de los 4 emperadores. Ahora bien, Diocleciano sabía muy bien esto que les contaba al principio, de que la historia del Imperio Romano era prácticamente como un péndulo, que iba desde el momento de mayor grandeza al momento de más triste decadencia. Y entonces busca establecer un modelo para intentar prevenir la siguiente decadencia. Establece reglas para la sucesión de los tetrarcas. Los augustos, los emperadores mayores, solo iban a gobernar 20 años y después iban a abdicar, y entonces los césares, los emperadores menores, iban a ocupar el puesto de los augustos y nombrar a sus propios césares, y así el ciclo de la tetrarquía se iba a repetir, y entonces la estabilidad política de Roma se iba a mantener. Diocleciano efectivamente renuncia al poder, abdica en el año 305. Maximiano hace lo mismo, y entonces Constancio y Galerio, los 2 césares, se transforman en augustos. Sin embargo, el modelo político de la tetrarquía va a ser puesto a prueba cuando al año siguiente, en el año 306, Constancio fallece y sus tropas nombran a su hijo Constantino como Augusto, confiriéndole poder de facto sobre todos los dominios de su padre. Diocleciano, por su parte, seguía vivo, pero el sistema que había creado ya había muerto. Era momento de que la tetrarquía terminase y de que emergiera en Roma un emperador grande. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Constantino nace aproximadamente en el año 272 en la ciudad romana de Naissus, la actual Niš, en Serbia. Sobre sus primeros años no sabemos mucho, sabemos que era hijo del Augusto Constancio y de su primera esposa llamada Helena, y también sabemos que el joven Constantino recibió una excelente educación propia de una persona de su posición. Como miembro de la gran familia imperial de la tetrarquía, Constantino se mueve siempre en el ambiente de los tetrarcas y acompaña a Diocleciano en varias campañas militares, residiendo durante muchos años en el este imperial. Es en este tiempo que Constantino conoce y se casa con su primera esposa, llamada Minervina, con quien tiene un hijo llamado Crispo.
Mirvina es muy probable que haya muerto en el parto porque no se la vuelve a mencionar en la historia. Cuando Diocleciano y Maximiano abdican en favor de Galerio y Constancio, Constantino entra primero al servicio de Galerio luchando contra los sármatas y después viaja a Britania, donde se pone al mando de su padre. Constancio, en el año 306, enferma y muere, y sus tropas proclaman a su hijo Constantino como nuevo Augusto de Occidente. Esto iba en contra de todo el diseño de la tetrarquía, que establecía un colegio imperial en el cual había 2 emperadores mayores, los Augustos, y 2 emperadores menores, los Césares, y donde los Augustos primero tenían que ser Césares. Constantino se había salteado la instancia de César, y esto es algo que no cae nada bien. Galerio muy rápidamente acepta la nómina de Constantino para el colegio imperial, pero le confiere el título de César, otorgándole el título de Augusto al que había sido nombrado como César de Occidente, Valerio Severo. Constantino era reconocido como señor de la Galia y Britania por parte de Galerio, y aparte se aseguraba de que en 20 años iba a ascender efectivamente como Augusto. Sin embargo, este arreglo no era suficiente para Constantino, que no acata la decisión de Galerio y sigue utilizando el título de Augusto. Esto ya representaba una situación bastante complicada para la tetrarquía, porque de repente no había más 2 Augustos y 2 Césares, sino, aunque sea de facto, 3 Augustos y un César. Sin embargo, la situación se va a complicar aún más. Desde el ascenso de Diocleciano, había un territorio que básicamente había quedado dejado de lado y muy de a poco iba perdiendo todos sus privilegios. La ciudad de Roma, capital del imperio. Hasta el ascenso de los tetrarcas, Italia había estado exenta de impuestos y desde la reforma económica de Diocleciano, los terratenientes itálicos ahora sí tenían que pagar tributo. Solo había quedado exenta de esta medida la propia capital, la ciudad de Roma. Sin embargo, parece ser que entre la segunda tetrarquía, es decir, la tetrarquía presidida por Galerio, empieza a circular la idea de imponer tributo a los ciudadanos romanos. Y entonces Roma se subleva y nombra a su propio emperador, a su propio Augusto. El candidato elegido es alguien que, al igual que Roma, también había sido dejado de lado por la tetrarquía. Magencio, hijo de Maximiano, que a la hora de elegir la segunda tanda de Césares no había sido tenido en cuenta. Esto no solo lo había molestado a él, sino también, y sobre todo, había molestado al Augusto Maximiano, quien lógicamente formaba parte de la familia imperial y pretendía que su propio hijo heredara de alguna manera su posición. Esto no había pasado. Galerio, la nueva cabeza del colegio imperial, había elegido como nuevos césares del imperio a Maximino Dacia para el oriente y a Valerio Severo para occidente. Maximiano entonces, viendo que el Augusto de Occidente Constancio había muerto y que había surgido prácticamente un usurpador, Constantino, entiende que este era el momento para que su hijo reclamase el título que le había sido negado, y entonces vuelve a la escena política de Roma, invocando su propio poder político como ex Augusto, y pone sus recursos a disposición de su hijo. El Augusto de Occidente, Valerio Severo, responde muy rápidamente y marcha al combate contra Magencio. Sin embargo, cae derrotado por las fuerzas de Maximiano y Magencio y muere en la batalla. La situación parecía inmejorable para el bando de Magencio. Antes de combatir contra Valerio Severo, Maximiano había firmado una alianza con Constantino, mediante la cual lo reconocía como Augusto. Esta alianza se había formalizado con el casamiento entre Constantino y la hija de Maximiano llamada Fausta. Esto dejaba a Roma en una situación de balance de poder entre Occidente y Oriente. Y justamente este balance de poder es el que impide a Galerio marchar con sus ejércitos hacia Occidente para restaurar el orden. Sin embargo, después de la derrota y muerte de Valerio Severo, pasa algo muy interesante. Magencio, viéndose a sí mismo en una posición de poder, cree no necesitar a Constantino y entonces desconoce el trato que firmó su padre. Esto transforma a Maximiano en un enemigo político de su hijo y entonces tiene que huir y refugiarse en la corte de Constantino en Augusta Treverorum.
De repente en el Imperio Romano reinaba nuevamente el caos político, y como si esta situación no fuese lo suficientemente caótica, mientras todo esto pasaba, en África las tropas romanas nombran a un nuevo Augusto, llamado Domicio Alejandro, un antiguo subordinado de Maximiano. El imperio parecía nuevamente la Roma de la crisis del siglo III y la ruptura política parecía ser inminente. Sin embargo, en este momento emerge nuevamente una figura que había quedado relegada después de su abdicación, el emperador Diocleciano, el cual, invocando su prestigio como creador de la tetrarquía, organiza una conferencia a la cual estaban invitados los 3 miembros restantes del Colegio Imperial. A esta conferencia efectivamente asisten Galerio, Constantino y también Maximino Dacia, y las negociaciones son feroces, y al final se llega a un arreglo. La tetrarquía se mantiene. Constantino y Maximino Dacia quedan como césares, y los augustos van a ser Galerio y un amigo personal de Galerio llamado Licinio, un hombre de provincia nacido en la Moesia Superior y de origen humilde. Este primer arreglo no deja contentos ni a Maximino Dacia ni a Constantino, que siguen presionando porque pretendían conseguir el título de Augusto. Galerio finalmente termina cediendo, y entonces Roma pasa a estar gobernada por un colegio imperial de 4 Augustos. Magencio y Domicio Alejandro son declarados usurpadores, y entonces se establece que el deber de los 4 Augustos es combatirlos y derrotarlos. Lo interesante es que mientras esta reunión se estaba llevando a cabo, es el propio Magencio el que viaja al norte de África y derrota a Domicio Alejandro, expandiendo su territorio que ahora abarcaba toda Italia y el norte de África. El Imperio Romano ahora estaba dividido en dos. Por un lado la tetrarquía y por otro lado los territorios del usurpador Magencio. Y la situación parecía bastante estable. Sin embargo, en el año 310 va a suceder un hecho político que sorprende a todos. Maximiano, en la Galia, difunde el rumor de que Constantino había muerto luchando en el lime germánico y se proclama como Augusto. Intenta sublevar a las tropas de la Galia, pero no lo consigue porque rápidamente todo el mundo se da cuenta de que Constantino está vivo y entonces tiene que escapar y termina suicidándose, desapareciendo de esta manera la influencia política de los 2 primeros Augustos de la tetrarquía. Al año siguiente, en el 311, Galerio muere después de una enfermedad terrible que hoy en día se identifica con un cáncer colonorrectal. Unos días antes de morir, Galerio había emitido el Edicto de Tolerancia de Sérdica, por el cual el cristianismo pasaba por primera vez a ser una religión tolerada del Imperio Romano. Se ponía fin de esta manera al periodo de persecución a los cristianos, y la única condición que se establecía era la misma que se había establecido para el culto judío, que los cristianos incluyesen al emperador en las plegarias a su Dios. Con la muerte de Galerio desaparecía de la escena política el último de los 4 primeros tetrarcas. Ahora quedaban 4 Augustos que no tenían nada que ver con el modelo político de Diocleciano. Constantino, con el dominio de Hispania, la Galia y Britania; Magencio, el usurpador, con dominio sobre Italia y el norte de África; Licinio, con el dominio de todas las provincias al sur del río Danubio; y Maximino Dacia, con dominio sobre Asia Menor, el levante mediterráneo y Egipto. El nuevo colegio imperial no intenta siquiera reemplazar a Magencio, y de hecho ya ni siquiera se manejan como una unidad, sino que empiezan a perseguir sus propias ambiciones políticas. De esta manera, Constantino y Licinio acercan posiciones mediante un matrimonio político. La hermanastra de Constantino, llamada Flavia Julia Constancia, se casa con el Augusto Licinio y los 2 Augustos entablan una alianza formal. Esto dejaba al otro Augusto legítimo, Maximino Dacia, bastante aislado, por lo cual decide actuar, y entonces reconoce como Augusto legítimo y entabla una alianza con Magencio, y de esta manera la política romana volvía a estar dividida en 2 bandos enfrentados, Constantino y Licinio por un lado, y Magencio y Maximino Dacia por el otro.
Las pretensiones de ambos bandos eran innegociables y la ambición política los iba a llevar a una nueva guerra civil. Diocleciano había dividido la jurisdicción imperial entre 4 emperadores, pero ahora era el momento de volver a unificarla. Y con esto terminamos el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si ya están suscritos al canal, pero tienen ganas de hacer un aporte extra, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube o también pueden realizar un aporte mensual mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Por último, si tienen alguna pregunta o simplemente quieren participar, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o también pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.